En los albores del siglo XVI, cuando las velas españolas rasgaban el horizonte del Nuevo Mundo, la codicia fue el motor de una era. No buscaban solo tierras, buscaban oro, poder y leyendas que prometían riquezas inimaginables. Una leyenda destacó por encima de todas. No un simple tesoro enterrado, sino una ciudad entera de oro, El Dorado. La fantasía tenía un origen real, en las altas montañas de lo que hoy es Colombia, entre el pueblo muisca. Los muisca eran una confederación rica y sofisticada, maestros en la metalurgia del oro. Para ellos, el oro era sagrado, un vínculo con las deidades y el poder espiritual. El mito se concretó en una ceremonia junto a una laguna de cráter, Guatavita. Allí se celebraba un ritual sagrado que unió mito y realidad. Miles de objetos valiosos se arrojaban al agua como ofrendas a la tierra. Cuando un nuevo Zipa ascendía, la noche anterior se purificaba con ayuno y meditación. Al amanecer, se untaba con resina, y luego se le cubría con polvo de oro, hasta convertirse en una estatua viviente. En una balsa ritual, el Zipa se dirigía al centro de la laguna para sumergirse como ofrenda. Sacerdotes y guerreros lanzaban oro, esmeraldas y joyas a las profundidades. El ritual era un pago a la tierra por su abundancia y una demostración de poder espiritual. Para los forasteros, el espectáculo se interpretó literalmente. Nació la leyenda del hombre de oro. Los relatos indígenas fueron malinterpretados por los españoles, que buscaron un rey que se bañaba en oro. Así, la ceremonia se transformó en la leyenda de El Dorado, una ciudad de metal puro. La fantasía prendió en Europa y cegó a generaciones enteras en busca de oro. Pronto, la sed de riqueza llevó a expediciones que cambiarían el mapa de Sudamérica. Hombres dispuestos a todo partieron a tierras desconocidas, impulsados por la promesa de oro. El mito había echado raíces y la búsqueda comenzaba en serio. Pero detrás del brillo había una historia humana compleja y un origen que pocos comprendieron del todo. En la siguiente fase, la leyenda atraería a hombres de distinta procedencia y ambición. Así comienza la marcha de quienes creyeron encontrar El Dorado. 3 expediciones convergieron en los Andes: Quesada, Belalcázar y Federman. Gonzalo Jiménez de Quesada partió en 1536 desde la costa caribeña, decididos a llegar al altiplano. Su expedición fue una odisea de privaciones y adversidad. En 1538, Belalcázar, venido del sur, se encontró con Quesada en la sabana de Bogotá. Belalcázar, veterano de Perú, buscaba el mismo reino de oro. Las expectativas chocaron y la tensión por el control se incrementó. Desde Venezuela llegó Nikolaus Federman, un alemán al servicio de los Welser. Los 3 creyendo que el otro había hallado el tesoro, la disputa era inevitable. Al final acordaron, el mito no era una ciudad visible en el altiplano. Quesada intentó drenar Guatavita con tecnología primitiva para encontrar riquezas. El esfuerzo fue inútil. El lago era grande y profundo, las herramientas insuficientes. La ilusión comenzó a desvanecerse en el altiplano. Los nativos, cansados de preguntas, señalaron hacia el oriente, la selva del Amazonas. El mito se movió, de la laguna a una ciudad dorada en lo profundo de la selva. Siempre un poco más lejos, siempre fuera del alcance conocido. El hombre dorado se convirtió en la leyenda de una ciudad hecha de oro. Los relatos alimentaron nuevas expediciones, cada una con su propia promesa de fortuna. La obsesión empujó a hombres hacia territorios desconocidos y peligrosos. La búsqueda alteró comunidades indígenas y trazó nuevas rutas de conquista. Europa redibujó sus expectativas sobre América del Sur. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La selva aguardaba. La siguiente fase llevaría a europeos por ríos interminables y selvas impenetrables. Así empezó una odisea que cambiaría la historia de la exploración. En 1541, Gonzalo Pizarro partió desde Quito en busca del reino de la canela, y quizás de oro. Francisco de Orellana zarpó por un afluente del Napo con la misión de buscar provisiones. Lo que debía ser una ida y vuelta se convirtió en una travesía sin retorno. Las corrientes impidieron el regreso. Orellana decidió seguir el río hasta su fin. Hambruna, enfermedad y enfrentamientos con tribus marcaron la travesía. Relató encuentros con comunidades, incluyendo guerreras que inspiraron la leyenda de las Amazonas. Orellana se convirtió en el primer europeo en navegar el Amazonas desde los Andes hasta el Atlántico. No halló El Dorado, pero abrió una vía de exploración inmensa. Su fracaso
fue también un triunfo del espíritu de exploración. Los relatos de Orellana encendieron más búsquedas, y más hombres se internaron en la selva. La Amazonía, antes considerada inhóspita, comenzó a ser vista como un lugar de secretos. La imaginación amplificó historias y convirtió rumores en mapas de oro. En la selva, la logística fallaba. Enfermedades, insectos y la falta de alimentos diezmaban a las expediciones. Muchos nunca regresarían. La leyenda cobró vidas a cambio de esperanza. Aún así, la promesa de riqueza empujó a otros a intentarlo. De vuelta en Europa, los relatos se embellecieron. El Dorado se transformó en una promesa tangible. Cualquier pista, por mínima que fuera, encendía otra expedición. La selva se convirtió en un espejo que reflejaba las ambiciones europeas. No solo los españoles buscaron el Dorado. Sir Walter Raleigh se obsesionó con la idea. Creyó ubicar Manoa en la región de Guayana y puso sus esperanzas en la corona inglesa. La búsqueda tomaría un tinte político y personal para Inglaterra y para Raleigh. Sir Walter Raleigh leyó relatos sobre una ciudad llamada Manoa y el lago Parimé. Para él, encontrar el Dorado era un servicio a la reina y una oportunidad para Inglaterra. Creyó que su país podía competir con España gracias a ese oro. En 1595, Raleigh organizó su propia expedición a la Guayana. A diferencia de los conquistadores, intentó ganarse la confianza de los nativos. Describió Manoa y el lago Parimé en su libro, avivando el interés en Inglaterra. Pero nunca encontró la ciudad. Las expediciones fueron costosas y sin éxito. Sus esfuerzos no rindieron el fruto prometido. En su última expedición, 1617, su hijo murió en batalla con los españoles. Regresó como un fracaso. Viejos cargos lo alcanzaron ante Jacobo Piem. Su obsesión por el Dorado acabó por sellar su destino. El mito había cobrado otra víctima ilustre. Su libro fue un éxito y alimentó la llama de la leyenda en Inglaterra. La narrativa creó expectativas que no respondían a la realidad. La geografía imaginada seguía creciendo en los mapas y en la mente de los exploradores. Mientras tanto, las incursiones alteraban vidas y paisajes en América del Sur. La búsqueda del oro tuvo efectos duraderos sobre las culturas locales. La obsesión por la riqueza material ocultó otras verdades sobre estas tierras. Siglos después, la verdad comenzaría a surgir desde el barro y el agua. No era una ciudad de oro en la jungla, sino culturas sofisticadas con ofrendas sagradas. El descubrimiento cambiaría la perspectiva sobre la Amazonía y sus gentes. En el siglo XX, los arqueólogos pudieron finalmente explorar Guatavita con mejores técnicas. Se hallaron miles de objetos que confirmaron la realidad del ritual muisca. Las ofrendas mostraron un valor material inmenso, sí, pero también un profundo significado espiritual. Pero la lección mayor no fue el oro, fue el ingenio humano enterrado en la selva. Se descubrieron restos de agricultura intensiva y redes de asentamientos en la Amazonía. La selva no era una ausencia de civilización, sino un paisaje transformado por sociedades complejas. Como sospechó Percy Fawcett, la Amazonía albergó centros humanos extensos y organizados. Hoy hallamos evidencia de ciudades, cultivos y tecnología indígena avanzada. La riqueza real estuvo en la organización social y tecnológica de estas culturas. La historia de El Dorado es una lección sobre fantasía y peligro de la obsesión. Recordarnos que la verdadera riqueza puede estar en el conocimiento y la cultura. La fantasía cegó a muchos, pero la verdad es aún más fascinante. Los descubrimientos sobre Terra Preta y sistemas agrícolas redefinen nuestra historia. Hoy preservamos y estudiamos ese legado para comprender mejor a quienes vivieron allí. El diálogo con descendientes y científicos es clave para reconstruir la verdad. El Dorado fue un espejo de nuestras ambiciones. Nos muestra qué valoramos y a qué renunciamos. La obsesión por el oro nos hizo perder la vista de otras riquezas. Sin embargo, las piezas recuperadas hablan de fe, arte y saberes antiguos. El sueño de El Dorado sigue inspirando exploradores y científicos, ahora en busca de conocimiento. La búsqueda ya no es por oro, sino por entender ecosistemas y civilizaciones perdidas. Hay lugares que aún guardan secretos que esperan ser descubiertos con respeto. La verdadera riqueza no está en el brillo del metal, sino en la historia bajo nuestros pies. El Dorado no fue solo un espejismo, fue una lección para la humanidad. Si te interesa la historia, suscríbete y consulta las fuentes en la descripción para profundizar.